So I don't wanna know. I don't wanna know where you go. I don't wanna know. Yeah, it was an illusion now. You're leaving all the doors like that. I don't wanna know. I don't wanna know. Muy bien, la apuesta ya está hecha. ¿Estás lista para volver? La habitación se llenó de un alboroto ensordecedor cuando la duquesa abrió lentamente los ojos, dejando atrás lo que parecía ser un sueño eterno. Las sirvientas, incapaces de contener su entusiasmo, gritaban de alegría mientras corrían de un lado a otro, pidiendo un médico para examinarla con urgencia. Su cuerpo se sentía pesado. Cada movimiento le recordaba el tiempo que había pasado postrada en esa cama tras el accidente. A su alrededor, las sirvientas se agolpaban en la habitación, sus rostros iluminados por una mezcla de alivio y emoción. El bullicio era insoportable. Las voces altas, los pasos apresurados y el incesante ir y venir intensificaron el martilleo en su cabeza. La duquesa cerró los ojos con fuerza, deseando un poco de calma, pero no la encontraba ni en el silencio de su mente. Las pesadillas seguían allí, imágenes de mujeres oscuras y siniestras, como brujas, riendo y apostando entre susurros. La sensación de que algo escapaba de su comprensión era abrumadora. Y luego estaban esos recuerdos, fragmentos dispersos que la asaltaban sin previo aviso, escenas borrosas, rostros desconocidos y emociones tan intensas que no parecían suyas. Fue entonces cuando lo comprendió. Su memoria no estaba completa, había perdido una parte importante de sí misma, y la desesperación que esto le causaba la envolvió como una niebla densa y sofocante. La puerta se abrió de golpe, rompiendo el caos de sus pensamientos. Un hombre entró en la habitación con un porte majestuoso que hacía que el aire pareciera detenerse. Su figura era imponente, alto, de hombros anchos, y con un aura que desprendía peligro y elegancia en igual medida, como un lobo acechando en la penumbra. El cabello azabache caía en mechones desordenados sobre su frente, y sus ojos, unos ojos dorados y rasgados que parecían atravesarla, feroces y calculadores como los de un depredador. Cada paso suyo resonaba con autoridad, y su mirada fija en ella era tan intensa que hacía que la habitación pareciera encogerse, sin detenerse a observar a nadie más. El hombre se acercó a la cama y la examinó en silencio. Había una preocupación en sus gestos, aunque su rostro permanecía impasible. ¿Podría ser que ese impresionante hombre fuese su marido? La duquesa, aún confundida, no pudo evitar tensarse bajo aquella mirada que parecía buscar algo que ni ella misma conocía. Si hubieras dormido una hora más, no habría podido despedirme, dijo finalmente, su voz baja y grave, cargada de un tono que parecía mezclar reproche y alivio. Antes de que ella pudiera reaccionar, el hombre alzó una mano y tomó un mechón de su cabello, jugueteando con él entre sus dedos. Era un gesto tan inesperado como íntimo, y la duquesa sintió cómo un escalofrío recorría su espalda. Él la observó detenidamente, como si intentara descifrar su reacción, pero lo único que encontró fue el miedo reflejado en sus ojos. La duquesa apenas podía respirar. Aquella figura masculina era tan abrumadora que sentía que su presencia la aplastaba. Sin embargo, el hombre pareció comprender el efecto que causaba en ella. Con un leve suspiro, dejó caer el mechón de cabello y se apartó, dándose media vuelta para dirigirse hacia la puerta. «Descansa», dijo, su tono más suave esta vez, aunque no menos autoritario. Y con eso desapareció del cuarto, dejando tras de sí un silencio tan profundo como perturbador. La duquesa se quedó inmóvil por unos momentos,
tratando de calmar su acelerado corazón, pero no podía quedarse quieta. Algo en el fondo de su ser la impulsaba a moverse. Reuniendo fuerzas, apartó las mantas y, tambaleándose ligeramente, se acercó al espejo de pie que se encontraba al otro lado de la habitación. El reflejo que encontró frente a ella era tan familiar como extraño. Sus ojos, de un intenso tono morado, brillaban como dos joyas preciosas bajo la luz tenue de la habitación. Su cabello, largo y rizado, caía en cascadas blancas que reflejaban el resplandor de la luna. La delicadeza de su piel de porcelana y los elegantes detalles de su rostro componían una imagen que parecía sacada de un sueño. De repente, como si una llave girara en la cerradura de su mente, un torrente de recuerdos la asaltó con una fuerza implacable. Fragmentos de su vida pasada, emociones olvidadas y rostros conocidos se entrelazaron en un caos abrumador. La claridad de quién era y de su lugar en este mundo comenzaba a formarse en su interior. Recordó su nombre, su posición, quién era ella y, aunque algunas piezas del rompecabezas seguían faltando, una cosa era segura: su vida no sería la misma ahora que había despertado. Sherial Loperan, la duquesa más bella y reconocida del país, era también conocida como la madre más cruel en la novela romántica y de fantasía Alas desgarradas. Con su actitud fría y egoísta, había moldeado a su hijo hasta convertirlo en el gran villano de la historia, un hombre despiadado capaz de acabar con la vida de varios personajes y de encarcelar a la protagonista femenina. Ahora, atrapada en el cuerpo de Sherial, Cherry reflexionaba con angustia sobre su destino. Si no lograba cambiar el curso de los acontecimientos, podría convertirse en una de las víctimas de ese monstruo que algún día sería su hijo. La decisión estaba clara. Debía cambiar las cosas antes de que todo se desmoronara. Un día, mientras observaba por la ventana, Cherry vio al niño jugando en el jardín. Era hermoso, con una dulzura angelical que contrastaba dolorosamente con el oscuro futuro que le esperaba. Mirándolo desde la distancia, Cherry se juró que haría todo lo posible para salvarlo del destino que lo convertía en un ser despreciable. Pero había un problema: no tenía la menor idea de cómo cuidar a un niño. Días después, tras varios días de reposo en cama, Cherry finalmente se sintió lo suficientemente recuperada para levantarse. Decidió que era hora de acercarse a su hijo, así que preguntó a una de las sirvientas dónde se encontraba. La mujer, visiblemente confundida por el repentino interés de la duquesa, le informó que el niño estaba en el jardín. Cherry salió al jardín y lo encontró sentado alrededor de una mesa llena de dulces, disfrutando tranquilamente de un pastelito. Desde lejos, se tomó un momento para observarlo. A pesar de saber lo que el futuro le deparaba, no podía evitar sentirse conmovida por la inocencia que desprendía en ese instante. El niño, sin embargo, pronto notó su presencia. Con una actitud fría y autoritaria, le exigió que saliera de su escondite. Aunque sus palabras eran duras, Cherry podía notar un atisbo de curiosidad en su mirada. Sin dudarlo, se acercó y le pidió permiso para acompañarlo, pero el niño no respondió. Simplemente se levantó con calma, dejando claro que no deseaba su compañía. Cherry, desesperada, intentó detenerlo. Con voz suave, le pidió que se quedara, asegurándole que solo quería pasar un momento con él. Sin embargo, el niño, incapaz de ocultar su resentimiento, le gritó que no quería tener una madre como ella y comenzó a correr, alejándose tan rápido como podía. Fue entonces cuando tropezó con una piedra y cayó al suelo, golpeándose la rodilla. Cherry corrió hacia él con el corazón en un puño. Intentó ayudarlo, pero el niño, a pesar del dolor evidente, la rechazó con furia. Entre lágrimas, le exigió que lo dejara en paz, acusándola de fingir interés. Déjame en paz, yo no te conozco. Aunque sus palabras eran duras, Cherry no podía ignorar el dolor que escondían.
Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, el niño se levantó con esfuerzo y volvió a correr, dejando tras de sí un rastro de lágrimas. Cherry permaneció inmóvil por un momento, viendo cómo su pequeño desaparecía en la distancia. Aunque sus intentos iniciales habían fracasado, no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que ganarse la confianza de su hijo no sería fácil, pero estaba decidida a cambiar su destino y el de él, cueste lo que cueste. La chica, atrapada entre la sorpresa y la frustración, no podía dejar de pensar en la relación tan distante y dolorosa que tenía con su hijo. Al caer la noche, mientras las sombras invadían la habitación, sus pensamientos giraban en torno a cómo poder acercarse a él. Le preocupaba profundamente la herida en su rodilla tras la caída reciente, pero sobre todo le angustiaba que él pudiera evitarla al día siguiente, refugiándose en el jardín para no cruzarse con ella. Las preguntas la asaltaban. ¿Qué le sorprendió tanto de mi cambio de actitud? ¿Cómo le trataba antes? Dispuesta a cambiar el destino que conocía por la novela, decidió dar un paso cauteloso. Escribirle una carta. Sería un acercamiento desde la distancia, sin imponer su presencia. Días después, Cardizel se despertó en su habitación y encontró un paquete sobre su cama. Al instante supo que era de su madre, como muchos otros regalos que había recibido antes. Aunque su expresión estaba cargada de molestia, su curiosidad lo llevó a abrirlo. Dentro encontró un gran oso de peluche, un pequeño frasco con crema medicinal para su rodilla y una carta que explicaba cómo debía aplicarse el ungüento. En la misiva, su madre le aseguraba que no deseaba incomodarlo y que seguiría manteniéndose al margen del jardín para respetar su espacio. Además, le deseaba una pronta recuperación. El niño quedó confundido. Recordaba con claridad cómo su madre solía despreciarlo abiertamente, diciéndole que no deseaba verlo cerca. Este cambio lo desconcertaba profundamente. Más tarde, el mayordomo entró en la habitación como de costumbre para recoger los regalos enviados por la duquesa y tirarlos siguiendo las órdenes de Cardizel. Sin embargo, el hombre se percató de algo curioso. Mientras los obsequios eran desechados sin miramientos, las cartas siempre eran guardadas con cuidado. Esta vez, cuando el mayordomo tomó la caja con el oso para retirarla, Cardizel, con las mejillas ruborizadas pero fingiendo indiferencia, le ordenó que no lo tirara. «Me lo quedo porque me gusta el oso, no por otra cosa», afirmó con la guardia en alto. Antes de que el mayordomo saliera, el niño le entregó una carta para su madre. Cuando Cherry recibió el mensaje, su corazón se llenó de una alegría indescriptible. Era la primera respuesta de su hijo desde que intentaba acercarse a él. Sin embargo, al leer la carta, su sonrisa se desvaneció al encontrar una exigencia clara. No quería más regalos ni cartas. A pesar del golpe, Cherry se obligó a animarse. Se repitió a sí misma que, aunque fuera un rechazo, al menos había logrado una respuesta. Su sirvienta Daisy intentó animarla, señalando que últimamente su actitud era mucho más positiva que antes. De hecho, comentó que probablemente era la primera vez que la había visto sonreír desde que llegó a la mansión. Este comentario dejó a Cherry pensativa. ¿Por qué su vida había estado siempre teñida de tristeza? Esa melancolía que parecía formar parte de ella volvió a hacerse presente cuando recordó la frialdad de su hijo y sus palabras de rechazo. Con dudas aún rondando en su mente, decidió buscar el consejo de Daisy. ¿Debería acercarme a él, incluso si me ha pedido que no lo haga?, le preguntó, su voz cargada de incertidumbre. Sin dudarlo, Daisy le aseguró que debía intentar. Además, mencionó que todos en la mansión habían notado que Cardizel pasaba más tiempo de lo habitual en el jardín desde su última visita. Tal vez sea una señal, reflexionó Cherry, con una renovada esperanza que comenzaba a encenderse en su pecho. Si su hijo realmente deseaba verla, aunque no lo admitiera abiertamente, no podía dejar pasar la oportunidad. Con determinación, se levantó y se arregló con esmero, decidida a regresar al jardín y probar suerte una vez más. Al llegar al jardín,
Cherry divisó a Cardicel sentado en un banco como la vez anterior. Para su alivio, esta vez el niño no huyó al verla. Sin embargo, sus ojos dorados la miraron fijamente como si intentara descifrar sus intenciones. Había algo cauteloso en su expresión, un contraste marcado con la inocencia que irradiaba su figura. Cherry avanzó despacio, calculando cada paso para no perturbarlo. Una vez lo suficientemente cerca, intentó romper el silencio preguntándole por su rodilla. Aunque Cardicel no respondió, ella aprovechó el momento para examinarlo discretamente. La herida parecía estar mejor, pero lo que realmente captó su atención fueron los pasteles intactos sobre la mesita junto a él. Su hijo, que normalmente disfrutaba tanto de esos dulces, no había tocado ninguno. La idea de que pudiera estar esperándola cruzó por su mente y aunque sabía que era improbable, no pudo evitar preguntárselo. La respuesta de Cardicel fue no rotundo, inmediata y defensiva. Mientras hablaba, sus manos nerviosas se apresuraron a tomar un pastel, como si intentara reafirmar su argumento. A pesar de su tono firme, había algo enrojecido en sus mejillas que delataba cierto nerviosismo. Cherry, sin perder la sonrisa, pidió permiso para acompañarlo. La negativa fue rápida, pero no desistió. Con un tono suave, sugirió colocarse detrás de él, asegurándole que solo deseaba observarlo. Tras unos instantes de tenso silencio, el niño finalmente accedió, aunque lo hizo con una mezcla de irritación y timidez apenas disimulada. La dulce inocencia que emanaba, a pesar de sus intentos por parecer distante. En ese momento sintió una punzada de esperanza. Desde su posición, Cherry pudo contemplar cada pequeño gesto de Cardicel, la forma en que sus dedos sostenían el pastel, el brillo travieso en sus ojos cuando se sentía observado y, sobre todo, la dulce inocencia que emanaba a pesar de sus intentos por parecer distante. En ese momento sintió una punzada de esperanza. Tal vez el muro entre ambos no era infranqueable. Días más tarde, Cherry se encontraba sentada en su escritorio, revisando una pila de cartas. Todas eran invitaciones a reuniones sociales, bailes y cenas, pero cada una fue cuidadosamente rechazada. Su falta de recuerdos la hacía incapaz de participar en esos eventos, temiendo exponerse y cometer errores. Tras terminar esta agotadora tarea, buscó refugio en algo más íntimo, su diario. Desde que decidió cambiar su relación con Cardicel, había comenzado a registrar cada momento significativo que compartía con su hijo. Hoy, al repasar las páginas, sus dedos se detuvieron en los pocos avances que había logrado hasta ahora. Un suspiro escapó de sus labios y una ola de tristeza se apoderó de ella. A pesar de sus esfuerzos, las barreras entre ambos parecían demasiado altas. Su sirvienta Daisy, que había estado observándola, se acercó con una idea. ¿Por qué no le enseñas este diario al joven maestro? Si él ve lo mucho que te esfuerzas por acercarte a él, quizás comprenda cuánto lo valoras. La propuesta encendió una chispa de esperanza en Cherry. Cerrando el diario con cuidado, se levantó con decisión. Sin esperar más, salió de la habitación y se dirigió apresuradamente a los aposentos de Cardicel, aferrando el cuaderno con ambas manos como si fuera su única conexión con él. A medida que Cherry se acercaba a la habitación de su hijo, el temor comenzó a hacerse presente. ¿Le recibiría siquiera? Sus manos temblaban ligeramente al levantarla para llamar a la puerta. Apenas lo hizo, el sonido seco resonó en el pasillo, y su corazón se detuvo un instante cuando escuchó movimiento del otro lado. La puerta se abrió y la figura de Cardicel apareció en el umbral, con su expresión tan seria como siempre. Antes de que ella pudiera hablar, él simplemente la miró con desconfianza. Para suavizar el ambiente, Cherry le tendió una pequeña golosina, una ofrenda de paz. Sin embargo, con un gesto arisco, el niño cerró la puerta en su cara. Cherry respiró hondo y volvió a intentarlo, golpeando nuevamente. Esta vez, tras una pausa que pareció interminable, Cardicel dejó la puerta entreabierta, permitiéndole entrar. Al cruzar el umbral, Cherry no pudo evitar sorprenderse al observar la habitación, austera y fría, con muebles sencillos y desprovista de los juguetes o decoraciones
que deberían pertenecer a un niño. Lo único que rompía esa monotonía era un pequeño osito de peluche sobre la cama. Al notar su mirada en el osito, Cardizel, con las mejillas ligeramente sonrojadas, se apresuró a tomarlo y esconderlo detrás de una almohada sin mucho éxito. Sin embargo, su aparente indiferencia no logró ocultar su turbación. ¿Qué quieres? Preguntó con brusquedad. Cherry, intentando acercarse más a su hijo, le tendió su diario. Le explicó que había estado escribiendo sobre los pequeños momentos que compartían y sobre lo mucho que deseaba entenderlo. El niño tomó el cuaderno con desdén fingido, asegurando que no le interesaba, pero sus ojos traicionaron su curiosidad. Abrió el diario y comenzó a leer las primeras líneas. A medida que avanzaba en la lectura, el color subió a sus mejillas. Las palabras de su madre, llenas de cariño y admiración, lo abrumaron. Incapaz de soportar más, sus manos comenzaron a brillar con un calor intenso, y de pronto una chispa de fuego envolvió el diario, reduciéndolo a cenizas en segundos. «Cherry», sorprendida, exclamó alarmada. Cassel, te vas a quemar. Pero pronto se dio cuenta de que no se trataba de un accidente. Su hijo poseía magia, una habilidad para crear fuego. Aunque lamentó la pérdida de su preciado diario, no pudo evitar sentirse orgullosa de las habilidades de Cardizel. El niño, visiblemente avergonzado, murmuró una disculpa, aunque con una condición. Le pidió que no volviera a escribir sobre él de esa manera. Cherry, buscando un acuerdo, le propuso un trato. Si él le dedicaba 10 minutos de su tiempo cada día, ella no volvería a escribir sobre él y continuaría llamándolo Cassel, como solía hacerlo antes. Tras unos segundos de deliberación, Cardizel aceptó, aunque dejó claro que solo serían 10 minutos, ni un segundo más. A pesar de su actitud distante, Cherry percibió un leve brillo en sus ojos, como si algo en su interior comenzara a cambiar. Con renovada esperanza, Cherry agradeció el gesto. Para ella, esos 10 minutos eran un primer paso hacia algo más grande. Estaba decidida a enseñarle lo que significaba el amor y a guiarlo para que creciera como una persona capaz de vivir con bondad y propósito. En el silencio del estudio, Cherry se sumergía en sus pensamientos, rodeada de pilas de libros sobre crianza y desarrollo infantil que había mandado traer desde la biblioteca. Su objetivo era claro: encontrar la mejor manera de educar a su hijo y ayudarlo a crecer como una persona plena y amorosa. Aún así, el peso de sus dudas seguía siendo abrumador. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto? Mientras Cherry revisaba las páginas de un grueso tomo, Daisy entró en la habitación con un paso ligero, sosteniendo una bandeja de té. Colocó la bandeja sobre la mesa y con una mezcla de entusiasmo y prudencia, comentó que acababa de recibir noticias de los mensajeros. Su Excelencia el Duque regresaría pronto de su expedición. Al parecer, llegaría a la mansión en apenas unos días. Cherry levantó la mirada, visiblemente sorprendida. El nombre de su marido evocaba imágenes fragmentadas de un hombre serio, distante, alguien con quien apenas había compartido momentos significativos en su vida anterior. Antes de que pudiera reaccionar, Daisy continuó, con un brillo esperanzado en los ojos: Mi señora, le ruego, tal vez esta vez podría recibirlo con una sonrisa. Sería tan diferente, tan bueno para todos. Las palabras de la sirvienta resonaron en su mente. Cherry no solo se dio cuenta de la mala relación que había mantenido con su esposo en el pasado, sino también de las oportunidades perdidas. Se quedó en silencio por un momento, considerando la magnitud del cambio que podría implicar ese gesto. Finalmente, alzó la mirada hacia Daisy y con una determinación renovada le aseguró que sí lo recibiría con gusto. Internamente, Cherry se planteó un propósito aún más ambicioso. No solo se trataba de recibir al duque con afecto, sino también de hablar con él sobre su hijo. Era esencial que ambos estuvieran unidos en el esfuerzo por criar a Cardizel, algo que antes nunca había considerado posible. Mientras Daisy abandonaba la habitación con una leve sonrisa de satisfacción,
Sherry apoyó la barbilla en su mano, pensativa. ¿Qué tipo de relación había tenido con él antes? Y, más importante aún, ¿cómo podía reconstruir algo que quizás nunca había existido? Apenas habían pasado 2 días desde la conversación en el estudio cuando el duque regresó a la mansión. Su semblante, marcado por el cansancio de la expedición, reflejaba tristeza y resignación. Sabía que nadie lo recibiría, como había sucedido tantas veces antes, ni siquiera su esposa, quien solía ignorar sus llegadas con una frialdad distante. Sin embargo, al llegar a la entrada de la mansión, se detuvo, sorprendido. Frente a él, todos los sirvientes estaban alineados en perfecta formación, inclinándose en una cálida bienvenida. Este recibimiento era completamente inusual, y algo en su interior se agitó. Su mirada recorrió el grupo hasta detenerse al final de la fila, donde la figura de una mujer destacaba bajo la luz del atardecer. Cheryl, vestida elegantemente con un vestido que realzaba su porte y belleza natural, lo esperaba con una sonrisa serena. Por un momento, el duque quedó petrificado. La imagen era tan inesperada, tan distinta a lo que conocía, que por un instante pensó que estaba soñando. Sus pasos se hicieron más lentos, casi temerosos de romper el encanto de aquel momento. Bienvenido a casa. Dijo Cheryl con una voz suave, que tenía un matiz cálido y genuino. He preparado la cena. Por favor, entremos. El duque, aún inmóvil, parpadeó un par de veces intentando procesar lo que veía y oía. ¿Era esta su esposa? La misma mujer que rara vez le dirigía la palabra y que hasta ahora parecía haber construido un muro infranqueable entre ellos. Su corazón, endurecido por años de indiferencia, se estremeció ante el brillo en los ojos de Cheryl. Pero la sospecha también se coló en su mente. ¿Por qué este cambio tan repentino?, pensó. ¿Acaso quiere algo de mí? Finalmente, reunió el valor para avanzar, aunque cada paso lo hacía más consciente de lo atónito que seguía. Mientras caminaban hacia el comedor, observó con detenimiento a Cheryl. Había algo diferente en ella. No solo estaba radiante, sino que parecía genuinamente de buen humor. Se movía con una gracia relajada, y su sonrisa no parecía forzada ni calculada, sino natural y sincera. El duque, incapaz de contener su curiosidad y sus emociones encontradas, extendió su brazo de forma tentativa, rodeando los hombros de Cheryl mientras caminaban. Era un gesto que no había intentado en años, pero necesitaba comprobar si esa calidez que veía era real. Para su sorpresa, él mismo retiró su mano antes de incluso tocarla por miedo a romper su buena fortuna. Una vez en el comedor, el duque y Cheryl tomaron sus respectivos asientos frente a la mesa impecablemente servida. A pesar de la elegancia del entorno, la atmósfera era tensa. Él, incapaz de contenerse más, rompió el silencio. ¿A qué se debe todo este espectáculo? Preguntó su tono frío y con un deje de sospecha. Cheryl, manteniendo la compostura, aunque sintió un nudo en el estómago, lo miró directamente. Hay algo importante que debo decirte. El duque se recostó en la silla, apretando sus manos mientras sus ojos oscuros la analizaban. En ese instante, algo en su interior se tensó. Ya no le parecía un gesto genuino. La certeza de que todo tenía un propósito oculto lo irritaba profundamente. El ambiente se enrareció y ambos empezaron a cenar en un incómodo silencio. Intentando aliviar la tensión, Cheryl preguntó con un tono deliberadamente amable. ¿Cómo fue la expedición? ¿Todo salió bien? El duque soltó una risa amarga, clavando su mirada en ella. ¿De verdad te importa? Si fuera por ti, seguro habrías preferido que muriera en el campo de batalla. Las palabras fueron como un golpe directo. Cheryl se quedó sin habla por un momento, su corazón encogiéndose ante la crudeza del comentario. Sin embargo, más que enfado, lo que sintió fue tristeza. Sus labios temblaron levemente antes de recuperar la compostura. «Qué tan distante y rota estaba nuestra relación», pensó, volviendo a reflexionar sobre el abismo que los separaba. No es así, dijo finalmente, con la voz más firme de lo que esperaba. Solo quiero hablar contigo de algo que nos concierne a ambos. Es Cassel.
Es nuestro hijo, y creo que debemos decidir juntos cómo educarlo. El duque, quien estaba a punto de llevarse un trozo de carne a la boca, detuvo el movimiento. Sus ojos se alzaron hacia ella con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Dejó los cubiertos en el plato con un ruido seco, antes de levantarse de la silla de forma abrupta. No se podía creer que justo ahora, sin más, quisiera criar a Cassel unidos, y así fue que se lo dijo con su voz cargada de sarcasmo y rabia. ¡Conmigo! Al hombre que has odiado todos estos años. ¿Qué clase de juego es este, Sheriel? Dándole la espalda, el duque comenzó a marcharse del comedor, su mente convencida de que esto no era más que un engaño. ¡Espera! Gritó Sheriel, levantándose apresuradamente de su asiento. Pero el esfuerzo fue demasiado. Una punzada de dolor intenso atravesó su abdomen, y antes de poder sostenerse, su cuerpo tambaleó. El grito de Sheriel hizo que el duque se girara inmediatamente, y lo que vio le heló la sangre. Su esposa estaba a punto de desplomarse. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella y la atrapó justo antes de que su cuerpo tocara el suelo, sosteniéndola con fuerza mientras la miraba con el rostro pálido y los ojos cerrados. La llevó en brazos hasta su habitación sin demora, llamando a las criadas por el camino para que trajeran al doctor. Minutos después, mientras Sheriel descansaba medio inconsciente en la cama, el duque permanecía junto a ella, observándola con una expresión de preocupación genuina. A pesar de su enfado, el miedo a perderla lo golpeó como una verdad ineludible. Mientras esperaban al médico, Sheriel no pudo contener su inquietud y le preguntó al duque por qué parecía odiarla tanto. Él, visiblemente molesto, le respondió que era al revés, insinuando que era ella quien lo despreciaba. A pesar de su tono enfadado, sus acciones contaban otra historia. Tomó sus manos con una suavidad inesperada, como si quisiera transmitirle su fuerza y calor. Sin embargo, su tono cambió brevemente cuando, casi con una mezcla de ironía y melancolía, mencionó que hasta hacía poco un simple contacto como el de ahora habría provocado que ella lo rechazara con una furia desmedida. El comentario dejó a Sheriel reflexionando en silencio. Antes de que pudiera responder, el médico llegó para examinarla. El duque se retiró de inmediato, como si no quisiera prolongar el momento, sabiendo el desprecio que ella solía mostrarle en el pasado. Sheriel lo observó marcharse, sintiendo un peso aplastante en el pecho. Ahora no solo era consciente de la brecha con su hijo, sino también del resentimiento acumulado con su esposo, un abismo que parecía haber creado con sus propias decisiones. Al día siguiente, Sheriel seguía en cama, recuperándose del malestar. El sonido de unos pasos acercándose a la puerta llamó su atención, despertando una chispa de ilusión en su interior. La idea de que pudiera ser Cassel le dio fuerzas para levantarse y abrir. Al hacerlo, encontró a su hijo sosteniendo algo en sus manos. Cassel, con evidente incomodidad, le ofreció una chocolatina, justificando rápidamente que había venido solo porque una sirvienta lo había obligado. Aunque sus palabras eran frías, Sheriel no pudo evitar sonreír ante lo transparente que era su hijo incluso cuando intentaba mantener su distancia. Conmovida, se inclinó para acariciarle la cabeza, pero su gesto hizo que el niño retrocediera, y con una voz casi quebrada y con el rostro enrojecido por la mezcla de emociones, le lanzó un grito que resonó en el pasillo. Declaró con enojo que ella lo dejaría de lado para pasar más tiempo con su padre, antes de girarse rápidamente y salir corriendo, intentando ocultar su disgusto. Sheriel, sintiendo un nudo en el pecho, no lo dejó irse así. Se apresuró tras él y antes de que pudiera alejarse más, lo abrazó con fuerza desde atrás. Su voz era cálida y tranquilizadora, mientras le aseguraba que él siempre sería lo más importante en su vida, sin importar las circunstancias. También le confesó cuánto disfrutaba pasar tiempo con él, deseando que esas palabras calmaran el torbellino de emociones del pequeño. El niño, al escucharla, se detuvo y tras un instante de duda, se dio la vuelta. Sus brazos pequeños la rodearon con fuerza
en un gesto que desbordaba sinceridad y necesidad de consuelo. Sheriel se quedó sin palabras, sorprendida por la ternura de su hijo, quien hasta ese momento había mantenido siempre una fachada arisca. Cassel le pidió con un tono tierno pero preocupado que descansara para recuperarse, mostrando una madurez que iba más allá de su edad. Sheriel, incapaz de contener la mezcla de amor y gratitud que sentía, lo abrazó nuevamente, aferrándose a aquel momento como una promesa de que, poco a poco, las heridas entre ellos podrían sanar. Al día siguiente, Sheriel se levantó llena de entusiasmo, decidida a crear un momento especial con su hijo. Preparó con sus propias manos un pastel, algo que nunca antes había hecho, y lo llevó al jardín donde sabía que Cassel solía pasar las tardes. El niño, al ver el pastel, no pudo ocultar su emoción. Corrió hacia ella, tomó un trozo y lo mordió con rapidez. Sin embargo, su expresión cambió de inmediato. La falta de sabor en el pastel era evidente. Sheriel, al darse cuenta de su error, se sintió desalentada y, con tristeza, se disculpó por su falta de habilidad, confesando que era la primera vez que cocinaba. Cassel, sorprendido al saber que su madre había hecho el pastel personalmente, observó el esfuerzo que ella había puesto en ello. Con determinación, tomó otro trozo y comenzó a comerlo con entusiasmo exagerado. Aunque el sabor no había cambiado, sus gestos transmitían una aprobación sincera, como si quisiera hacerle saber cuánto apreciaba el detalle y el esfuerzo, además, asegurando que le gustaba mucho el pastel que personalmente le había hecho su madre. Sheriel lo miró en silencio, conmovida por la actitud de su hijo. Era un momento pequeño, pero en él encontró esperanza de que poco a poco podrían construir una relación basada en el cariño mutuo. Esa misma tarde, Sheriel reunió coraje para acercarse al despacho de su marido, determinada a intentarlo de nuevo. Sin embargo, apenas cruzó el umbral de la puerta, fue recibida por una negativa tajante. El duque, sin siquiera mirarla, afirmó estar demasiado ocupado como para atenderla. El secretario, al percibir la tensión en el ambiente, sugirió retirarse para darles privacidad, pero el duque, con un tono seco y evidente enfado, le ordenó que permaneciera, dejando claro que no era él quien debía irse, sino su esposa. Sus palabras, cargadas de frialdad, no dejaron espacio para discusión. Sheriel, dolida por el trato descortés, no insistió. Con pasos lentos y un peso creciente en el corazón, abandonó el despacho. Su tristeza era evidente, y con cada paso se preguntaba cuánto tiempo más podría soportar la distancia emocional que parecía rodearla en cada rincón de su hogar. Al día siguiente, Sheriel recibió una carta con una invitación inesperada. Era para asistir al cumpleaños del joven marqués Radius. Al leer el nombre, una sensación de desconcierto la invadió. Recordó con claridad perturbadora que ese niño sería, en un futuro, víctima de su propio hijo en un trágico episodio. El pensamiento la dejó consternada por un momento, pero pronto decidió ver esto como una oportunidad. Si lograba influir en Cassel, tal vez podría evitar que se repitieran los oscuros eventos que ella recordaba. Además, pensó que sería una excelente ocasión para introducir a su hijo en la sociedad de una manera positiva, algo que nunca antes había intentado. Con esta idea en mente, Sheriel tomó la decisión. Se prepararían para asistir al evento. Aunque sabía que no sería fácil convencer a Cassel, estaba decidida a intentarlo, confiando en que este sería un paso crucial en su camino por cambiar no solo el destino de su hijo, sino también el de todos los que le rodeaban. Mientras tanto, el duque, como cada día, se encontraba trabajando diligentemente en su despacho, enfocado en sus tareas. Sin embargo, algo le hacía distraerse. La hora en la que su esposa solía visitarlo se acercaba. Este pequeño ritual diario lo había comenzado a inquietar, pues le recordaba momentos del pasado. Recordó cómo, al principio, Sheriel había llegado a la mansión con total indiferencia hacia él, rechazándolo sin contemplaciones, sin mostrar el más mínimo interés. Pero ahora, su actitud era completamente diferente. Ella llegaba siempre con una sonrisa en el rostro, buscando cualquier excusa para acercarse,
para compartir, aunque sea unos minutos juntos. Esta transformación lo desconcertaba, y a pesar de sus esfuerzos por no reconocerlo, sentía una mezcla de gratitud y confusión. A medida que pasaban los minutos, el duque se encontraba cada vez más pensativo. Se preguntaba si ese día ella también aparecería con la misma sonrisa radiante. Pero al notar la tardanza de su esposa se sentía frustrado y por un impulso decidió salir a tomar el aire. Antes de irse, su asistente, conocedor de los sentimientos del duque, le sugirió discretamente por dónde podría estar su esposa en ese momento. Sin embargo, el duque, algo avergonzado, respondió rápidamente que no iba a buscarla. A pesar de sus palabras, en lo más profundo, él sabía que había algo más. Era cierto, había comenzado a sentir un cariño sincero por la felicidad de Sheriel, algo que no podía ignorar, pues lo tenía atrapado y curioso. Siendo sincero con sus propios sentimientos, el duque llegó a la conclusión de que, a pesar de todo, amaba ver a Sheriel feliz. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, su mente seguía ocupada con esos pensamientos. Sin embargo, al acercarse a una habitación, escuchó una conversación lejana que lo detuvo en seco. Era la voz de su hijo, quien estaba discutiendo con su madre. El niño, visiblemente molesto, le estaba llamando mentirosa a Sheriel. La razón de su enfado era simple pero dolorosa. Ella le había dicho que lo amaba, pero siempre prefería ir a ver a su padre antes que a él. En un tono celoso y resentido, le preguntó si realmente disfrutaba más de la compañía de su padre que de la suya. Sheriel, para calmar a su hijo, le respondió rápidamente sin dudar que en realidad ama mucho más estar con él. Al escuchar estas palabras, el duque sintió como si algo se le apretara en el pecho. Las palabras de su hijo, acusando a su madre de ser inconsistente, resonaban en su mente, pues aunque no lo expresara, sentía la distancia creciente entre su familia, aunque Cardizel, como siempre, seguía siendo distante y desconfiado con su madre. Sheriel no desistió. Le explicó que aunque parecía imposible, su oferta era sincera. Le preguntó si quería acompañarla juntos a una fiesta de cumpleaños de un marqués. Solo tendrían que vestirse, preparar un regalo y disfrutar del evento, pasando un buen rato juntos. Al escuchar esas palabras, algo dentro del niño se rompió. Un dolor profundo lo invadió y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin poder evitarlo. La angustia lo llenó al pensar que su madre había sido capaz de regalar a otro niño algo que nunca le había dado a él. Esa herida emocional, que había permanecido oculta tanto tiempo, lo desbordó por completo. En ese momento, un recuerdo devastador invadió la mente de Sheriel. Recordó cómo, en el pasado, había rechazado el pequeño gesto de su hijo. Lo vio claramente. Ella apartando su mano con desdén de su vestido, rechazando su presencia y advirtiéndole fríamente que no la llamara mamá y que dejara de comportarse como un niño malcriado, mientras él, con los ojos llenos de lágrimas, lloraba pidiendo un simple regalo, o al menos una felicitación por su cumpleaños. El dolor de ese recuerdo la atravesó como una daga, y llena de remordimiento, corrió hacia su hijo, abrazándolo con desesperación. El dolor de haberle fallado tan gravemente la inundó, pero aún así, no dejó de aferrarse a él. A pesar de su hijo intentar apartarse, ella no soltó su abrazo. Sabía que lo que más necesitaba en ese momento era hacerle saber cuánto lo amaba, aunque él no pudiera aceptarlo aún. Le pidió perdón varias veces con el corazón roto, convencida de que aunque él no la quisiera, ella siempre lo amaría, sin condiciones ni reservas, ahora y en el futuro. Pero el niño, roto por el dolor y la desconfianza, intentó apartarla. Con un grito lleno de rabia y tristeza, le dijo que de ningún modo la creía y la odiaba. Esas palabras fueron un golpe directo al corazón de Sheriel, pero ella no se apartó. Insistió aferrándose a su hijo con la desesperación de quien sabe que no puede perderlo. Sabía que el camino sería largo, pero no iba a dejar ir a su hijo. Aunque el niño seguía llorando, algo en su interior parecía quebrarse, y aunque no lo dijera, algo de ese amor incondicional que su madre le ofrecía empezaba a calar en su corazón,
de una manera lenta y difícil, pero quizás alguna vez sería suficiente para sanar las heridas del pasado. Después de un rato, cuando el ambiente se calmó un poco, Seriel, con una sonrisa llena de esperanza, le propuso a su hijo la idea de hacerle una fiesta. Quería preparar algo especial, algo que le gustara, un gran pastel, decoraciones y todo lo necesario para hacer de ese día algo memorable. El niño, tratando de mantenerse indiferente como siempre, no mostró mucho entusiasmo, pero su madre insistió. Le ofreció la posibilidad de pedirle cualquier cosa que deseara como regalo. La oferta era tentadora, aunque él intentó ocultar su emoción. Tras un largo silencio y con un leve rubor en sus mejillas, el niño, casi en un susurro, expresó su único deseo, ser felicitado por su madre por primera vez en su vida. Al escuchar estas palabras, Seriel se sintió devastada. Fue como si una ola de culpabilidad la inundara, dándose cuenta de lo mal que había actuado en el pasado. Recordó cómo había ignorado, rechazado e incluso humillado a su hijo en ocasiones, negándose a darle lo que más necesitaba, cariño y reconocimiento. El dolor de esa revelación la recorrió profundamente, y con los ojos llenos de lágrimas, le prometió a su hijo que haría todo lo posible para que él fuera feliz, para enmendar sus errores y ofrecerle el amor que siempre le había negado. Ella, sin duda, aceptó su petición, asegurando que estaba dispuesta a hacerlo todo para que su hijo, por fin, sintiera el amor y la aceptación que siempre mereció. Mientras Sheriel organizaba la celebración del cumpleaños de su hijo, el duque observaba discretamente detrás de la puerta del salón. A pesar de su desconfianza hacia los recientes cambios en el comportamiento de su esposa, algo en la escena lo conmovía. Decidió que al día siguiente trabajaría diligentemente para liberar tiempo y poder asistir al evento. Cuando llegó cerca del jardín donde se celebraba la fiesta, se detuvo a una distancia prudente, observando cómo el pequeño Cardicel miraba fascinado la gran tarta decorada especialmente para él. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro y alegría. Sheriel, con una timidez que no pasaba desapercibida, le deseó feliz cumpleaños. Las doncellas se unieron a las felicitaciones, llenando el salón de voces cálidas y risas suaves. Cardicel, sonrojado por tanta atención, sopló las velas con un aire de nerviosismo, pero también con una pequeña sonrisa de satisfacción. Sheriel, al girar la cabeza, sintió una mirada fija sobre ella. Era el duque, que la observaba con una expresión indescifrable. Aprovechando que el niño estaba entretenido con las doncellas, ella se acercó al duque para hablar. Con una voz calmada, le explicó que estaban celebrando el cumpleaños de su hijo en su honor. Sin embargo, el duque, aún cauteloso, preguntó por qué ahora mostraba tanto interés en lo que nunca había hecho antes. Antes no dudabas en contratar niñeras para que se ocuparan de Cardicel para no involucrarte personalmente. Sheriel, con serenidad y una sonrisa, respondió que Cardicel era un niño muy dulce y merecía todo su amor y dedicación. Su cambio era genuino y estaba decidida a reparar el daño causado en el pasado. Aunque el duque escuchaba con atención, su desconfianza no se disipaba del todo. Cuando Sheriel le propuso educar juntos a su hijo, el duque mostró una reacción inesperada. Con un tono más bajo, comentó que ella había comenzado a llamar al niño por su apodo cariñoso, pero que nunca lo había hecho con él. Sus palabras llevaban un matiz de celos. El comentario desconcertó a Sheriel, quien intentó recordar el nombre del duque. Se había concentrado tanto en cambiar su relación con su hijo, que aquel detalle la había pasado por alto. Mientras el duque cruzaba los brazos, expectante, ella luchaba internamente, buscando en su memoria el nombre que sabía debía conocer. El silencio se prolongó hasta que finalmente lo recordó. Con una calidez inesperada, pronunció el nombre de su esposo. Kian. La suavidad con la que lo dijo sorprendió al propio duque, quien, por un instante, sintió que su corazón se deshacía ante ese gesto. El duque intentó ocultar su emoción girando un poco la cabeza,
pero el leve rubor en su rostro lo delató. Su mente se llenó de pensamientos confusos. La mujer que siempre lo había tratado con frialdad, ahora lo llamaba por su nombre con una dulzura que hacía tambalear su firme desconfianza. Cheryl, emocionada por haber superado este pequeño obstáculo, le pidió permiso para llamarlo así siempre. Kian, intentando mantener la compostura, le respondió con un como quieras antes de darse la vuelta y marcharse apresuradamente, evidentemente afectado por la interacción. Mientras se alejaba, con el rostro aún encendido, el duque reflexionaba sobre el cambio en su esposa. Si continuaba comportándose de esa manera, temía que inevitablemente volviera a enamorarse de ella. Mientras Cheryl permanecía inmersa en sus pensamientos, sintió un ligero tirón en el vestido. Al girarse, vio a Cardizel, quien había corrido hacia ella con una expresión inocente y una sonrisa que iluminaba su rostro. El niño parecía emocionado, señalando el pastel mientras expresaba su deseo de probarlo. La madre, conmovida por su entusiasmo, no pudo evitar sentirse profundamente feliz de verlo tan lleno de vida. Una doncella cortó un trozo pequeño de pastel y lo ofreció al niño, animándolo a probarlo. Con delicadeza, Cardizel tomó una de las fresas del pastel con su tenedor, pero en lugar de comérsela, la sostuvo hacia su madre. Con un tono de voz tímido y lleno de esperanza, preguntó si en el futuro ella le desearía feliz cumpleaños de manera especial. Cheryl se sentó junto a él, atrapada por la ternura de su gesto, y prometió en su corazón que siempre estaría allí para celebrarlo. Al escucharla, los ojos de Cardizel se iluminaron, reflejando una alegría que parecía casi irreal. Su rostro enrojeció un poco, pero volvió a mirarla con esa mezcla de gratitud y esperanza, como si quisiera asegurarse de que sus palabras eran verdaderas y no solo un consuelo momentáneo. De repente, las emociones desbordaron a Cheryl. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, inexplicables en un primer momento, pero intensas. Su memoria la llevó de vuelta a un doloroso instante del pasado. El día que Cardizel, aún muy pequeño, le había expresado a una sirvienta su deseo de ser visto por su mamá, aunque solo fuera una vez. Recordó cómo había dicho que no necesitaba elogios, solo un poco de atención, un mínimo gesto de calidez. El peso de ese recuerdo la abrumó. Su corazón dolía al revivir su fría indiferencia de aquel entonces. Ahora, viendo a su hijo frente a ella, más dulce y comprensivo de lo que jamás habría esperado, sintió una mezcla de arrepentimiento y amor profundo. Cardizel, al notar sus lágrimas, se mostró alarmada. Con su natural ternura, le preguntó si estaba bien, preocupado por su repentino llanto. Cheryl, esforzándose por tranquilizarlo, le aseguró que todo estaba bien. Era solo que al mirarlo, se daba cuenta de cuánto había crecido y de lo increíblemente especial que era. Después de unos días tranquilos, Cheryl decidió visitar la oficina del duque. Al entrar, notó las expresiones cansadas tanto de él como de su asistente, quienes parecían estar abrumados por la cantidad de trabajo. Con una sonrisa serena, comentó lo ocupados que parecían y anunció que había traído un té especial para ayudarles a recuperar energías. Se dirigió hacia el duque y con algo de timidez le preguntó si podía dejar la taza en su escritorio. Para su sorpresa, él le ofreció amablemente que tomara asiento en una de las sillas cercanas. Antes de que pudiera procesar la invitación, el asistente, casi como si tuviera resortes en los pies, se levantó de inmediato para dejar la silla libre, desapareciendo rápidamente de la habitación. Cheryl quedó desconcertada. Normalmente su esposo era rápido en pedirle que se marchara, alegando estar demasiado ocupado. Pero esta vez, él, con un rostro visiblemente avergonzado, le aseguró que no la echaría nunca más y que, aunque su tiempo era limitado, siempre podía visitarlo cuando quisiera. Además, agregó con una leve insinuación que esperaba que ella lo visitara a él antes que a cualquier otro lugar. Aunque sus palabras la conmovieron, Cheryl no podía evitar sentirse un poco agobiada al pensar en cómo organizar sus visitas entre su esposo y su hijo. Daisy, observando su dilema, le sugirió que quizás podrían pasar tiempo juntos como familia.
Al día siguiente, siguiendo el consejo de Daisy, Cheryl reunió a la familia en la oficina del duque. Se sentaron en un ambiente más relajado, compartiendo momentos mientras ella tomaba el té de una taza. Sin embargo, Cheryl no podía evitar sentir que el plan, aunque inicialmente perfecto en su mente, ahora parecía algo incómodo. Aún así, se inclinó hacia su hijo, tocando suavemente sus hombros para llamar su atención. Cardizel apartó la vista de un libro que había estado leyendo y la miró con curiosidad. La escena no pasó desapercibida para el duque, quien observaba a ambos con una chispa de celos. Veía cómo su hijo y su esposa interactuaban de manera tranquila y fluida, algo que lo entristecía, pues parecía excluido de su propio vínculo con Cheryl. En medio de la conversación, Cheryl mencionó el próximo cumpleaños del joven marqués Radius. Al oír esto, Cardizel afirmó que recordaba la invitación, pero añadió con una sonrisa traviesa que esperaba ir solo con ella. Era evidente que el niño intentaba provocar a su padre. El duque, aunque indignado, optó por no decir nada. Sin embargo, su tensión era tan evidente que terminó apretando con fuerza el bolígrafo en su mano, rompiéndolo en el proceso. La tinta comenzó a extenderse por todos los documentos sobre su escritorio. Ajena al desastre, Cheryl continuó la conversación con su hijo. Le explicó que el marqués Radius tenía aproximadamente su misma edad y que esperaba que pudieran entablar amistad. También le recordó que debía comportarse bien y evitar cualquier conflicto con el cumpleañero. Cardizel aceptó con un gesto tranquilo, lo que llevó a Cheryl a elogiarlo con cariño. Justo cuando intentaba agregar algo más, un repentino movimiento en la oficina la distrajo. Los papeles del escritorio del duque volaron en todas direcciones, esparciéndose caóticamente. Tan celoso estaba el duque que intentaba llamar la atención de cualquier forma posible. Cheryl, sorprendida, se dio cuenta de que algo no estaba bien con su esposo. Su rostro estaba rígido, con una mezcla de enojo y frustración apenas contenida. La duquesa quedó perpleja, preguntándose qué podría haber provocado una reacción tan intensa en el siempre controlado duque. Preocupada, se acercó a él, temiendo que pudiera estar sufriendo algún tipo de malestar físico. Su mirada atenta recorrió su semblante rígido y le preguntó con voz gentil si debía llamar a un médico. El duque, sorprendiéndola, tomó suavemente su mano, deteniendo cualquier otro pensamiento en su mente. Con una voz baja, cargada de una mezcla de incertidumbre y vulnerabilidad, le hizo una pregunta inesperada. ¿De verdad piensas que tu hijo es tan bueno como lo describes? Cheryl, sin dudarlo, respondió con convicción que Cardizel era un niño maravilloso. Pero incluso si no lo fuera, añadió, él seguiría siendo su hijo, y por eso lo amaría incondicionalmente. Las palabras "es mi hijo" resonaron profundamente en el duque. En su mente, aquellas frases se entrelazaron con recuerdos y dudas que había acumulado durante años. Era natural, pensó, que una madre viera lo mejor en su hijo, pero aún así, aquellas palabras lo conmovieron de una manera inesperada, removiendo barreras que había construido en su interior. Una semana después, llegó el día del cumpleaños del joven marqués Radius. La familia se preparó con esmero. Cheryl, elegantemente vestida, ajustó los últimos detalles del atuendo de su hijo cuando éste, con inocencia, señaló que su chal estaba desatado. Con paciencia, Cheryl lo ató, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Finalmente, le sonrió y le dijo que ya estaban listos para partir. Sin embargo, justo antes de que pudieran subir al carruaje, el duque apareció. Vestido impecablemente, irradiaba una presencia tan imponente como inesperada. Su excusa fue casual. Simplemente había pasado por allí. Pero si te detuvieras a observar detenidamente la postura y el brillo en sus ojos, traicionaban su verdadera intención. El asistente, siempre oportuno, intervino, sugiriendo que, dado el buen tiempo, el duque podría acompañar a la familia al evento. La sugerencia provocó una reacción inmediata en Cardizel. Con un destello de celos en su mirada, se negó rotundamente, desafiando a su padre con una actitud tan firme como la que éste le devolvió. La tensión entre ambos era palpable.
Una batalla silenciosa se libraba entre ellos, cada uno luchando por un lugar especial al lado de Cheryl. Sin entender la dinámica, Cheryl interpretó la situación de manera completamente distinta. Pensó que el duque, al presentarse de forma tan inesperada, quería acercarse más a su hijo, quizás con la intención de fortalecer los lazos familiares. Con esta idea en mente, intentó mediar, proponiendo que padre e hijo viajaran juntos en el carruaje. El plan, lejos de aliviar la situación, la agravó. Cardizel, visiblemente molesto, corrió al carruaje declarando que iría solo. Al mismo tiempo, el duque, aparentemente ofendido, recordó repentinamente un asunto urgente que lo obligaba a regresar al palacio. Sin añadir nada más, se dio la vuelta y comenzó a caminar con pasos decididos hacia la mansión. Cheryl, completamente desconcertada, se quedó parada frente al carruaje, observando cómo ambas figuras se alejaban, cada una por su lado. Se preguntaba qué había salido mal, temiendo que, sin darse cuenta, hubiera cometido algún error al intentar unir a su familia. La confusión y la incertidumbre se instalaron en su mente mientras subía al carruaje, preguntándose si alguna vez entendería lo que realmente sucedía entre aquellos dos hombres que ocupaban su corazón. Más tarde, Cheryl decidió seguir adelante con sus planes y junto con su hijo abordó el carruaje que los llevaría al cumpleaños del joven marqués. El trayecto transcurrió en silencio, pero la tensión del incidente anterior aún flotaba en el aire. Al llegar al destino, el pequeño Cardizel fue el primero en bajar. Sin embargo, antes de que su madre pudiera moverse, él se giró hacia ella con gesto decidido, ofreciéndole su pequeña mano. La invitación era clara. Quería ayudarla a bajar del carruaje. Cheryl, sorprendida y profundamente conmovida por el gesto, aceptó la mano de su hijo con una sonrisa cálida. Mientras descendía, lo elogió por su amabilidad y le agradeció con ternura. En el jardín de la residencia del marqués, madre e hijo fueron recibidos con cortesía por la marquesa, quien agradeció su asistencia con entusiasmo. La anfitriona no pudo evitar fijarse en el pequeño Cardizel, a quien describió como encantador, aunque éste, abrumado por la tensión, se escondió tímidamente detrás de su madre. La marquesa, con una sonrisa comprensiva, comentó que su hijo Radius había estado preocupado por no tener amigos de su edad. Ella deseaba que ambos niños pudieran entablar una amistad. Cheryl, acariciando con suavidad la cabeza de su hijo, respondió que, aunque Cardizel era tímido, era un niño dulce y amable, y confiaba en que ambos se llevarían bien. El comentario pareció relajar al pequeño, quien, aunque aún ruborizado, permitió que la marquesa lo conociera un poco mejor. Mientras tanto, Cheryl y la anfitriona iniciaron una conversación amena, descubriendo que tenían varios intereses en común. El tiempo transcurrió rápido, y ambas comenzaron a forjar un vínculo que prometía fortalecer la relación entre sus familias. Los niños, entre risas y juegos, se dispersaron por el jardín, mientras las madres se reunieron en una mesa apartada para charlar. Sin embargo, la calidez del ambiente se esfumó rápidamente cuando Cheryl se unió al grupo. Las demás damas, en un despliegue de actitudes altaneras, comenzaron a hacer comentarios maliciosos, dirigiendo críticas veladas hacia la duquesa. Una de ellas, particularmente audaz, lanzó una burla descarada que provocó risas contenidas entre las demás. Cheryl, manteniendo la compostura, decidió ignorar los ataques. Pero antes de que pudiera responder, la marquesa intervino. Con una mirada afilada y una voz firme, la anfitriona desvió el ataque, exponiendo detalles comprometedores sobre la vida personal de la mujer que había iniciado la discusión. La humillación fue tan evidente que la dama, incapaz de soportar la situación, se levantó de la mesa con un gesto airado. Algunas de las otras, siguiendo su ejemplo, también abandonaron la fiesta, dejando tras de sí un silencio incómodo. La marquesa, retomando el control del momento, ofreció una sonrisa tranquilizadora a Cheryl y cambió de tema con habilidad,
logrando que la conversación entre las restantes se tornara más agradable. Cheryl, aunque agradecida por el apoyo de la anfitriona, no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que aún estaba de ser completamente aceptada por la alta sociedad. Pese al desafortunado incidente, el evento continuó, y Cheryl no permitió que aquellas pequeñas humillaciones ensombrecieran su día ni el de su hijo. Mientras tanto, en otra parte del jardín, Cardicel estaba sentado solo, disfrutando de una porción de pastel mientras observaba a los demás niños jugar en la distancia. Su actitud serena y algo distante llamó la atención de Radius, el joven marqués y anfitrión de la fiesta, quien decidió abandonar los juegos para acercarse a él. Radius se sentó junto a Cardicel y, con una sonrisa traviesa, inició la conversación. Aunque al principio Cardicel parecía desconfiado, recordó la promesa hecha a su madre de no ignorar ni causar problemas con otros niños. Por ello, respondió educadamente. Radius, siempre curioso y algo provocador, le preguntó si sabía quién era él, y con un tono desafiante insinuó que seguramente debía sentir celos de su gran fiesta. Sin embargo, Cardicel negó con firmeza y tranquilidad, explicando que no tenía razones para estar celoso, porque su madre le había prometido que siempre estaría bien. Y eso era todo lo que necesitaba. Intrigado por la actitud de Cardicel, Radius insistió en saber por qué éste estaba tan seguro de sí mismo. Cardicel, a su vez, le devolvió la pregunta, queriendo saber por qué Radius había decidido hablar con él cuando nadie más lo había hecho. Radius, encogiéndose de hombros, respondió con sinceridad. Pensé que serías más divertido que los demás. Además, molestar a otros está mal. La conversación, que al principio era algo tensa, comenzó a volverse más animada. Radius empezó a presumir de cómo su madre siempre lo elogiaba y lo colmaba de atenciones, preguntándole a Cardicel si Seriel hacía lo mismo. Esto dio lugar a una pequeña y amistosa rivalidad entre ambos, debatiendo cuál de sus madres era mejor y más cariñosa. Justo cuando parecía que la conversación se había vuelto amigable, un tercer niño se acercó al dúo. Con un gesto arrogante, se dirigió directamente a Cardicel con palabras hirientes. «Eres un mestizo, una basura con sangre bárbara. Mi madre dice que debería mantenerme alejado de ti o acabaré siendo maldecido». El insulto, cargado de veneno, habría afectado a cualquiera, pero Cardicel, en lugar de mostrarse herido, soltó una risa fría y desafiante que desconcertó al otro niño. Con calma y firmeza respondió. Si vas a hablar de linaje, deberías aprender modales primero. Mi familia es la segunda más noble del imperio, justo después de la familia real. Eso nos da poder y estatus. Cógete no es preguntarle a tu madre sobre el respeto antes de abrir la boca. La seguridad y la elegancia de sus palabras dejaron al niño completamente desconcertado. Incapaz de sostener la mirada de Cardicel, retrocedió rápidamente y sin decir más, se marchó asustado. Radius, quien había observado todo con los ojos bien abiertos, no pudo evitar sonreír con admiración ante la defensa tan audaz de Cardicel. En ese momento, se dio cuenta que se llevarían bien en el futuro. Cardicel, aunque no respondió, permitió que una leve sonrisa se formara en sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo, y que quizás esta nueva amistad podría ser el inicio de algo bueno. Mientras tanto, en el área de las madres, la marquesa y Seriel disfrutaban de una animada conversación sobre sus hijos. Ambas reían y compartían anécdotas, lo que fortalecía su recién formada amistad. En un momento, la marquesa sugirió que fueran a ver cómo estaban los niños, y Seriel aceptó con entusiasmo. Sin embargo, al llegar al lugar donde los niños jugaban, las damas se encontraron con una escena confusa. Una conmoción entre los empleados que parecía involucrar a Cassel. Seriel, alarmada, vio a su hijo llorando desconsolado. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia él, lo abrazó con fuerza y comenzó a susurrarle palabras de consuelo. Perdóname, Cassel. Fui una tonta al esperar tanto de ti. Eres solo un niño y no debí ponerte en esta situación. Decidida a obtener respuestas, Seriel se volvió hacia los presentes y exigió saber qué había pasado.
Radius explicó que el hijo de una de las damas presentes había insultado a Castle, llamándolo mestizo por tener sangre bárbara. Seriel rápidamente identificó a la madre del niño como la misma noble que había hecho comentarios maliciosos sobre ella durante la conversación en la mesa. Con firmeza, le preguntó directamente qué había sucedido. La mujer, con una actitud despreocupada, respondió: Mi hijo solo comentó la verdad. ¿Acaso dijo algo incorrecto? La falta de empatía y respeto en sus palabras hizo que Seriel sintiera una mezcla de tristeza y furia. Reunió toda su dignidad y con voz firme replicó: Los hijos no son responsables de las acciones de sus padres, pero los padres son responsables de las palabras y actitudes que inculcan en sus hijos. Usted y su hijo deberían disculparse con Castle de inmediato. El niño, reflejando la actitud de su madre, se negó rotundamente a disculparse. Seriel, harta de la falta de respeto, advirtió con frialdad: Si no lo hace ahora, me encargaré de que el duque sepa cada detalle de este incidente. Ante esa amenaza, el niño, aunque a regañadientes, murmuró una disculpa. Seriel miró a la madre del niño con una mezcla de lástima y desdén. Es una pena que los hijos sigan los pasos de padres que no saben enseñarles respeto. Tomó la mano de Castle y con la cabeza en alto se marchó de la fiesta. De camino a casa, Castle, aún un poco afectado, rompió el silencio. Mamá, no quería causar problemas. Intenté hacer lo que prometí, ser amable con los demás niños. Seriel lo miró con ternura, acariciando su cabello. Hiciste todo lo que debías, mi amor. Lo que sucedió no fue tu culpa, y quiero que sepas que nunca permitiré que nadie te haga daño. Castle la miró con ojos brillantes y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. ¿De verdad nunca me dejarás? Seriel lo abrazó con fuerza, respondiendo con convicción: Nunca, Castle. Siempre estaré contigo. El carruaje continuó su trayecto de regreso, mientras Seriel y Castle compartían un momento de profunda conexión. Más tarde, ya en la tranquilidad de su habitación, Seriel se encontró reflexionando sobre el día y las palabras hirientes de Cherti durante la fiesta. No podía dejar de preguntarse por qué algunos se referían a Kian como un bárbaro, ni entendía completamente los motivos detrás del abandono de Castle por parte de la Seriel original, o el odio que parecía sentir hacia su esposo. Con un suspiro, decidió que necesitaba respuestas. Llamó a Daisy y, después de un momento de duda, confesó: Daisy, necesito preguntarte algo. Desde mi accidente hay cosas que no recuerdo. Sé que es un tema delicado, pero ¿podrías contarme sobre mi vida antes de eso? Daisy pareció sorprendentemente afectada por la confesión. Bajó la mirada con tristeza reflejada en sus ojos. Eso explica muchas cosas. Desde el accidente has sido diferente, más amable con Castle. Pensé que habías cambiado, pero ¿esto significa que fue por tu pérdida de memoria? Seriel negó con la cabeza con firmeza. No, Daisy, no es por eso. Amo a Castle por lo que es ahora. Es un niño dulce y maravilloso, único en el mundo. Mis recuerdos, aunque regresen, no cambiarán lo que siento por él. Daisy asintió, pero su expresión seguía cargada de preocupación. Entonces, tal vez deberías advertírselo al duque. Si él descubre que tu cambio se debe a la pérdida de memoria y luego recuperas tus antiguos recuerdos, podría ser devastador para él. Las palabras de Daisy dejaron a Seriel desconcertada. ¿Kian? ¿Por qué le afectaría? Pensé que él me odiaba. Daisy negó rápidamente, sorprendida por la idea. ¿Odiarte? Si él te odiara, jamás habría gastado tanto dinero y esfuerzo para casarse contigo, incluso cuando tu familia estaba prácticamente en la quiebra. Esta revelación dejó a Seriel sin palabras. Durante todo este tiempo había creído que Kian la despreciaba, pero ahora todo parecía indicar lo contrario. ¿Por qué entonces se había mantenido distante? ¿Por qué siempre parecía alejarse cuando ella lo pedía, pero a la vez se preocupaba tanto por ella? Al reflexionar sobre todo, Seriel sintió una oleada de confusión, mezclada con un toque de culpa. Miró a Daisy con una mezcla de tristeza y determinación. El problema siempre fui yo. Tengo un marido que, aunque no lo demuestra abiertamente,
se preocupa profundamente por mí. Y un hijo maravilloso y dulce que ilumina mis días. ¿Qué estaba pensando la Seriel del pasado? Pensó irritada. Mientras estas preguntas rondaban su mente, Seriel tomó una decisión. Descubriría la verdad sin importar lo que ello implicara. Sabía que enfrentarse a su pasado no sería fácil, pero era un paso necesario para construir el futuro que deseaba para ella y su familia. Pasaron los días y el calor del verano comenzaba a sentirse con fuerza. Durante una conversación con Daisy, Seriel se enteró de un rumor sorprendente. La condesa Cherty había sido expulsada del círculo social. Según las investigaciones, había estado involucrada en una relación secreta con un caballero, y su hijo ni siquiera era biológicamente suyo. Este escándalo había sellado su destino. Aunque Seriel sentía cierta compasión, recordó las palabras crueles de Cherty hacia Castle y su familia. No podía evitar pensar que, después de todo, la condesa había cosechado lo que sembró. Sin embargo, prefirió dejar ese asunto atrás. Decidió visitar a su hijo, quien estaba en la biblioteca. Antes de dirigirse allí, pidió que prepararan algunos dulces para él. Daisy, al ver el amor que profesaba a su familia y lo detallista que es la duquesa, pensó con miedo creciendo en su cuerpo, deseando que nunca recuperase su memoria para que fuese así por siempre, tan cálida y feliz. Ahora, cuando llegó, lo encontró inclinado sobre un libro, aparentemente dormido, pero al acercarse se dio cuenta de que algo estaba mal. Su frente estaba caliente como el fuego y su respiración era pesada. La preocupación la invadió de inmediato y ordenó que lo llevaran a su habitación mientras llamaba a los médicos. Tras una rápida evaluación, los médicos explicaron que Castle estaba experimentando un crecimiento doloroso. Al ser del tipo fuego, su habilidad innata hacía que, cada vez que su fuerza aumentaba, su cuerpo reaccionara con fiebre y malestar hasta adaptarse. Aunque no era algo grave, necesitaría unos días de reposo. Seriel decidió quedarse a su lado, incapaz de tranquilizarse sabiendo que su hijo sufría. Esa noche, mientras cuidaba de él, Castle comenzó a llorar en medio del dolor. Intentó calmarlo, susurrándole palabras de consuelo y acariciando su cabello. En un momento de vulnerabilidad, Castle la llamó madre por primera vez. Al darse cuenta de lo que había dicho, el niño intentó disculparse, pensando que podría haberla ofendido, pero Seriel lo abrazó con fuerza, profundamente conmovida. Sentía que por primera vez había logrado ganarse su confianza y amor. En ese instante, su vínculo como madre e hijo parecía fortalecerse más que nunca. La noche caía sobre la mansión como un manto espeso y silencioso. En el cuarto de Castle, una tenue luz de lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes, mientras el niño dormía inquieto. Seriel, sentada a su lado, deslizaba los dedos por el cabello de su hijo con delicadeza, intentando calmarlo. El leve murmullo de su voz llenaba el aire mientras relataba una historia inventada, cada palabra cargada de una dulzura que no reconocía como suya. Pero entonces, un sonido casi imperceptible, el crujido de la madera bajo un paso firme, rompió el momento. Ella alzó la vista y lo vio. Kian, con su silueta alta y poderosa, se apoyaba en el marco de la puerta, sus ojos oscuros observándola con una mezcla de sorpresa y algo que no podía descifrar. ¿Por qué aún no estás durmiendo?, preguntó él con voz grave, tan baja que parecía un murmullo íntimo dirigido solo a ella. Seriel parpadeó, su corazón acelerándose al encontrar su mirada. Pero no era el momento de mostrar vulnerabilidad. Frunciendo levemente el ceño, le devolvió la pregunta. ¿Y tú? ¿No deberías estar descansando? Has trabajado todo el día. Él avanzó un paso más hacia ella, y la luz cálida de la lámpara iluminó la tensión en su rostro. Castle, es mi hijo. Es obvio que quiero saber cómo está. ¡Ja! ¡Qué irónico!, pensó Seriel. Él siempre tan reservado, escondiendo sus emociones como si fueran un pecado. Y sin embargo, ahí estaba, con los ojos inquietos y las manos tensas, revelándolo todo. Ella asintió, acomodándose mejor en el borde de la cama.
pero no pudo evitar observar cómo Kian no se movía, como si su presencia fuera una especie de ancla en la tormenta que parecía rondar su mente. Entonces, sin previo aviso, él lanzó una pregunta que cortó el aire como una navaja. ¿Por qué estás aquí con él esta noche? Antes solías decir que nos odiabas, a él y a mí. ¿Qué cambió? Las palabras la golpearon, pero no tanto como la mirada que las acompañó. Era una mezcla de desafío y vulnerabilidad, como si temiera la respuesta tanto como la anhelaba. Seriel tragó saliva, apartando la mirada hacia el rostro adormecido de Castle. Seriel sintió un nudo en la garganta. Es cierto que antes era así, pero ya no. Murmuró al final, sintiendo el peso de la confesión caer sobre ambos. El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber todo el aire de la habitación. Kian la observó fijamente, su mano se alzó, vacilante, hasta que sus dedos rozaron los de ella. Kian dejó escapar un suspiro casi inaudible, una risa amarga que apenas se formó. Ni siquiera podía soportar que te tocara. Ahora, incluso esto parece diferente. Dime, Seriel, es como si hubieras olvidado todo lo que pasó entre nosotros. El aire en la habitación pareció detenerse. Seriel sintió el peso de sus palabras aplastarla, cada una cargada de dudas y miedos. No sabía si debía responder. ¿Debía decirle la verdad? ¿Confesar que no lo odiaba solo porque había olvidado el dolor del pasado? ¿O callar y protegerlo de una posible decepción en el futuro si ella cambiaba al recordar su pasado? Pero antes de que pudiera decidir, él la sorprendió una vez más. De un solo movimiento la envolvió en sus brazos, presionándola contra su pecho. El latido de su corazón resonaba como un tambor en sus oídos, cálido y fuerte, como si intentara transmitirle todo lo que no se atrevía a decir. No importa lo que hayas olvidado. Amo tu sonrisa, es como la primavera. Susurró contra su cabello. Tu voz, tu risa, incluso tus silencios, todo en ti me hace querer quedarme. Pero cuando tus recuerdos regresen, sé que no podré tenerte así. Por eso, por favor, déjame ser egoísta hasta que ese día llegue. Cada palabra caía como un puñal en su pecho. Quería apartarse, quería decirle que estaba equivocado, pero no podía. Sus brazos se sentían como una cárcel, pero también como un refugio, y ella no sabía cuál deseaba más. Si eso es lo que quieres, sé tan egoísta como quieras. Pero Kian, no tengas miedo de que mis recuerdos vuelvan. No olvidaré lo que siento ahora. No olvidaré el calor de este momento. Ella lo miraba con ilusión y un poco de aprensión. Quizás le estaba pidiendo demasiado. Después de todo, ella se comportó tan mal intentando alejarlo. ¿Tendría siquiera derecho a pedir algo? ¿De verdad me amas, después de todo lo que hice? Murmuró, incapaz de contener la pregunta que bullía en su interior. Los labios de Kian se curvaron en una sonrisa suave, una que parecía desarmarla con su sinceridad. Dio un paso más cerca, inclinándose apenas para que su mirada quedara a la altura de la de ella. Respondió con voz baja y aterciopelada. ¿Cómo no hacerlo? No importa lo dura que seas, Seriel. Una sola de tus sonrisas es suficiente para derretir mi corazón. Él se rió suavemente, una risa baja y profunda que parecía vibrar en el aire entre ellos. Las palabras la golpearon con una mezcla de sorpresa y vergüenza, y sintió cómo el calor le subía al rostro. Intentó retroceder para proteger su corazón, a punto de explotar mientras Kian, con sus ojos, que ahora brillaban con una mezcla de ternura y deseo, dijo: Estoy siendo honesto, algo que quizás debería haber hecho desde hace mucho tiempo. Ahora estaban tan cerca que podía sentir su respiración contra su piel. Ella se sobresaltó, dando un paso atrás. Kian, balbuceó, sintiendo cómo el contacto enviaba una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Él rió suavemente, una risa baja y profunda que parecía vibrar en el aire entre ellos. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Es porque finalmente estás notando cuánto me importas? Ella apartó la mirada rápidamente, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. No digas tonterías. Antes, cuando iba a buscarte, siempre decías que estabas ocupado. Intentó quejarse, buscando cambiar el tema. Él inclinó ligeramente la cabeza, observándola con una expresión divertida pero sincera. Eso era porque me gustaba que vinieras.
cada vez que lo hacías, me recordabas que me tenías en cuenta. No era que estuviera ocupado, era que no quería mostrar cuánto significaba para mí verte. Seriel sintió cómo el calor en su rostro aumentaba. ¿Por qué tenía que ser tan directo ahora, cuando su corazón apenas podía soportarlo? Ella pensó en algo que decir, pero las palabras se atoraron en su garganta cuando él se inclinó más cerca, sus ojos fijándose en los de ella con una intensidad casi devastadora. Nunca lo olvides, Seriel, dijo en voz baja. Siempre te he amado. Ella contuvo la respiración. Las palabras eran como un golpe directo a su corazón, dejándola sin aliento y completamente indefensa. Quería responder, pero no sabía cómo. Sus emociones estaban en caos, y el peso de su confesión parecía demasiado para procesar. Antes de que pudiera reaccionar, un suave quejido interrumpió el momento. Mamá, dijo la pequeña voz de Cardizel desde la cama. Haciéndolos a ambos girarse rápidamente, el niño se sentó lentamente, frotándose los ojos y mirando a ambos con una expresión de confusión. ¿por qué están haciendo tanto ruido? Me siento mareado. Kian parpadeó, claramente desconcertado por la interrupción, mientras Seriel se apresuró a acercarse al niño, sentándose a su lado. Oh, cariño, lo siento. Vuelve a acostarte, ¿sí? Pero Cardizel negó con la cabeza, aferrándose al brazo de su madre, con una expresión que parecía más estratégica que inocente. No quiero dormir solo. Quiero que te quedes aquí conmigo, mamá. Kian cruzó los brazos, observando al pequeño con una mezcla de sorpresa y admiración apenas contenida, pensando que era impresionante que su sucesor tuviese esa agilidad mental tan pequeño. En apenas una frase lo dejó en jaque mate. Seriel suspiró, acariciándole el cabello de Cardizel, mientras intentaba no reír. Lo siento. Parece que no podrás quedarte aquí esta noche. El duque, claramente derrotado, pero con una sonrisa de resignación, se dirigió a la puerta para marcharse. Se detuvo un momento para mirar con intensidad a Seriel. Con su voz deseó un escaso buenas noches para ella y su hijo, pero con su mirada centrada en Seriel, le dijo en silencio que deseaba con ansia que simplemente pasara el tiempo para volver a estar con ella y compartir todos aquellos momentos que se perdieron en el pasado. El aire en la mansión era tranquilo, pero la mente de Seriel estaba lejos de estar en calma. Sentada en su escritorio, su pluma trazaba líneas elegantes sobre un documento, aunque sus pensamientos se desviaban constantemente hacia una figura en particular. Kian, el duque, desde aquel instante en que su actitud se suavizó y la envolvió con un afecto inesperado, algo había cambiado en ella. No podía negar que la mezcla de calidez y autoridad que emanaba de él había dejado huella. ¿Por qué actúa de esta manera?, pensó, frustrada, mientras una leve punzada de emoción recorría su pecho. Sin embargo, el ruido de unos pasos apresurados interrumpió sus cavilaciones. El corazón de Seriel se detuvo un instante. Por alguna razón, la posibilidad de que el duque hubiera venido cruzó por su mente y la dejó inquieta, incluso sin motivo alguno. Pero en lugar de Kian, fue Castle quien apareció en el umbral, con una expresión tranquila, aunque ligeramente tímida. El niño parecía distinto, menos reservado, más cercano. Sin esperar una invitación, se acercó y tomó asiento junto a ella, observando cómo trabajaba. Seriel lo miró de reojo, notando que algo había cambiado en su actitud. El muro invisible que siempre había existido entre ellos parecía empezar a desmoronarse. Simplemente me sentí solo, admitió Castle en voz baja, su mirada fija en el suelo. Las palabras, tan simples, pero llenas de significado, hicieron que el corazón de Seriel se llenara de ternura. Daisy, que observaba desde la distancia, sonrió ampliamente, incapaz de ocultar su alegría. Está abriendo su corazón, pensó Seriel, conteniendo un suspiro de emoción mientras intentaba concentrarse en sus tareas. Pasaron algunos minutos en un silencio cómodo, pero la preocupación de Seriel no se desvanecía. Miró por la ventana y vio cómo las nubes comenzaban a acumularse en el horizonte. Sabía que el clima pronto empeoraría, pero antes de eso había estado planeando una actividad especial con su hijo. Castle, ¿qué te parece si salimos a pasear en bote esta semana?, preguntó, intentando sonar casual. El niño sintió, aunque con una condición.
Está bien, pero solo si papá no viene. La afirmación la sorprendió, pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de que una voz grave y familiar interrumpiera la conversación. ¿Y por qué no habría de ir? Siempre tendré tiempo para mi esposa y mi hijo. Continuó avanzando hasta quedar de pie junto a Castle. Kian apareció en el umbral de la puerta, su figura imponente llenando el espacio. Su entrada fue tan inesperada que Seriel sintió como si el aire se le escapara por un instante. Había algo en la forma en que su mirada intensa se posó sobre ella, que le hizo sentir una mezcla de nerviosismo y emoción. Castle lo miró con una expresión de evidente incomodidad. El intercambio entre padre e hijo escaló rápidamente, como si ambos estuvieran compitiendo por algo que Seriel no podía entender del todo. Castle replicaba con una madurez inesperada, mientras Kian lo contradecía con una ligera sonrisa que no ocultaba del todo su propio orgullo. Seriel, atrapada entre ellos, suspiró profundamente. ¡Basta ya! Exclamó finalmente, logrando que ambos guardaran silencio. Los miró primero a Kian y luego a Castle, con una mezcla de desaprobación y ternura. Kian, no puedes comportarte de esta manera con tu propio hijo. Eres su padre, no un rival. Deberías guiarlo, no competir con él. El duque, que rara vez mostraba incomodidad, pareció quedarse sin palabras. Antes de que pudiera responder, Seriel giró hacia Castle. Y tú, Castle, hablar de esa manera con tu padre es irrespetuoso. Si él quiere pasar tiempo contigo, no deberías apartarlo. Ambos hombres, tan distintos pero igualmente testarudos, bajaron la mirada, incapaces de discutir con la lógica de Seriel. Pero ella no había terminado con ellos, ni mucho menos. Como castigo, ellos debían de pasar el resto del día juntos. Kian y Castle la miraron, claramente incómodos con la idea, pero Seriel les advirtió con la mirada que no admitiría ninguna excusa. Antes de que alguno pudiera protestar, dijo: «Los quiero de vuelta, solo después de que hayan pasado tiempo de calidad juntos». Mientras los veía salir de la habitación, incómodos pero obedientes, Seriel no pudo evitar reprimir una risa. Sabía que ambos necesitaban esto, incluso si no lo admitían. Tal vez, con el tiempo, logren entenderse. Pensó, sintiendo una leve calidez en el pecho, y mientras regresaba a su escritorio, su mente no pudo evitar quedarse un poco más con la figura de Kian y las palabras que había dicho. «Siempre tendré tiempo para mi esposa». Por primera vez, Seriel permitió que una leve sonrisa, apenas perceptible, curvara sus labios. Ir dentro de la mansión parecía más ligero esa tarde. Kian caminaba por los pasillos con Castle en brazos, sosteniéndolo con firmeza, pero con cuidado, como si estuviera empezando a comprender lo frágil y valioso que era ese vínculo entre ellos. Será más fácil así. Su voz grave se suavizó mientras miraba al niño. Si camino contigo a mi lado, me temo que podríamos tropezar, así que prefiero cargarte. Castle, sorprendido por el gesto, no dijo nada al principio, solo se aferró ligeramente a su padre, sintiendo algo nuevo y desconocido, la sensación de ser protegido. Los empleados, que observaban desde las sombras de los pasillos, apenas podían contener sus murmullos y las caras asombradas ante lo que veía. Kian, que rara vez prestaba atención a los demás, se hizo consciente de algo que había intentado ignorar: su propia inmadurez al tratar con su hijo. Sus pensamientos volaron hacia Seriel. Ella tenía razón, como siempre. Papá, ¿por qué actúas así ahora? Preguntó Castle, rompiendo el silencio. Kian bajó la mirada hacia el niño, reflexionando un momento antes de responder. Porque creo que me equivoqué contigo. Te debo una disculpa. Castle parpadeó, incrédulo, antes de sonreír tímidamente. Está bien, aunque todavía me parece que mamá me quiere más que a ti. Kian soltó una pequeña risa, la primera que Castle escuchaba de él en mucho tiempo. Eso no puede ser cierto. ¿Sabes cuánto la amo? ¿Más de lo que puedas imaginar? El niño, decidido a defender su posición, replicó con entusiasmo. Pues yo la amo más que tú. Entre pequeñas risas y comentarios juguetones, los dos comenzaron a hablar sobre Seriel, encontrando en ese amor compartido por ella un terreno común que los unía poco a poco. Al regresar a la oficina de Seriel, la encontraron dormida,
recostada sobre su escritorio. El leve movimiento de su respiración hacía que un mechón de cabello se meciera suavemente contra su mejilla. Kian se detuvo un momento para contemplar su rostro. Al momento, con cuidado, la levantó en sus brazos para llevarla a su cuarto. Pero, para su sorpresa, Seriel era mucho más ligera de lo que recordaba. ¿Siempre ha sido tan ligera? Murmuró, frunciendo el ceño. Daisy, que pasaba por allí, escuchó y se detuvo con una mirada preocupada. No, su gracia. Ha perdido peso últimamente. Daisy hizo una pausa antes de añadir, casi con timidez fingida. Ha estado comiendo poco. Dice que no tiene apetito cuando usted no come con ella. Las palabras golpearon a Kian con fuerza. Miró a Seriel, dormida en sus brazos, y sintió un nudo en el pecho por la vergüenza. «Todo esto por mí», pensó mudo del asombro. Cassel, que lo seguía de cerca, frunció el ceño preocupado y con culpa. Una vez que llegaron, Kian colocó a Seriel con cuidado sobre la cama. Cassel se subió al borde, mirando a su madre con preocupación. Juntos, padre e hijo, se quedaron a su lado, casi en silencio, aunque las palabras no tardaron en llegar. Mamá es increíble, Dijo Cassel, rompiendo el mutismo, mientras observaba su rostro relajado. Kian sonrió ligeramente. Eso es indiscutible. No solo es hermosa, sino que tiene más fuerza de la que la mayoría imaginaría. También es muy amable. Siempre se asegura de que yo esté bien. Y es paciente, incluso cuando soy un idiota. Ambos rieron suavemente, sus palabras llenas de admiración por la misma mujer que en ese momento fingía estar dormida. Porque sí, Seriel había despertado al escuchar el primer comentario, pero no quiso interrumpir. En cambio, se quedó quieta, sintiendo cómo su rostro ardía con cada elogio. Cuando finalmente los dos se quedaron en silencio, Seriel decidió abrir los ojos, encontrándose con la mirada de ambos. ¿Hace cuánto que están aquí? Preguntó, fingiendo que acababa de despertar. Kian arqueó una ceja, divertido. No lo sé. Dímelo tú. ¿Estás segura de que dormías? Seriel evitó su mirada, sintiéndose descubierta, pero Cassel, con la inocencia de un niño, se acercó a ella. Mamá, ¿puedo quedarme contigo esta noche? Seriel suspiró, recordando su charla anterior, y miró al niño con firmeza. Cassel, cariño, no puedes seguir apartando a tu padre. Es parte de nuestra familia, y no está bien que lo hagas. El niño bajó la mirada, y su voz se llenó de sinceridad cuando respondió. No es que lo odie, solo tengo celos. Quiero ser yo, a quien más amas. Las palabras hicieron que Seriel sintiera un nudo en la garganta, mientras Kian lo miraba con una mezcla de sorpresa y ternura. No tienes que preocuparte por eso. Siempre serás especial para mí. Dijo ella acariciándole el cabello. Kian, alzando la mirada hacia Seriel, preguntó en voz baja. ¿Está bien si también me quedo aquí? Seriel miró a Cassel, quien, después de unos segundos de reflexión, asintió con una pequeña sonrisa. Kian se acomodó al lado de Seriel, mientras Cassel se acurrucaba a su otro lado. No pasó mucho tiempo antes de que el niño se quedara dormido, respirando con tranquilidad. Kian miró a Seriel, su voz apenas un susurro. Siempre soñé con esto, con estar juntos como una familia. Seriel lo miró, sus ojos reflejando una dulzura que no necesitaba palabras. A partir de ahora será así. Y cuando el clima mejore, podremos salir juntos, como siempre debimos hacerlo. Kian asintió, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo sentir una paz genuina. El sueño lo alcanzó con esa idea fija en su mente, que finalmente estaba donde siempre quiso estar. La semana siguiente, el clima parecía al fin alinearse con los deseos de Seriel. Mientras discutía con Cassel sobre los preparativos para el esperado paseo en bote, Kian, que había estado escuchando desde las sombras del salón, intervino con una confianza tranquila. Todo estaba resuelto, dijo, pues él mismo se había encargado de preparar hasta el último detalle, incluyendo el lugar y la comida para el picnic. Seriel lo miró, sorprendida y agradecida,
una calidez especial coloreando sus palabras cuando mencionó lo ansiosa que estaba por pasar tiempo precioso, juntos como familia. Aunque su expresión permanecía serena, Kian no pudo evitar que un leve rubor asomara en su rostro. Había deseado este momento tanto como ella, aunque no estaba acostumbrado a recibir agradecimientos tan sinceros de su esposa. Días más tarde, el sol finalmente apareció con fuerza, despejando las nubes que habían oscurecido el cielo durante la semana. La brisa suave prometía un día perfecto. Seriel, emocionada, salió al jardín buscando a Cassel. El niño, lleno de energía, corría entre las flores mientras Kian permanecía junto a la puerta, observándola con una mirada que lo decía todo. El vestido que ella había elegido, sencillo pero elegante, parecía resplandecer bajo la luz del sol. Había algo en su porte que lo desarmaba. Cuando finalmente llegó a su lado, Kian no pudo evitar hacer un comentario que la dejó sin palabras. Su preocupación, disfrazada de coquetería, la sorprendió. Aunque su tono era suave, sus palabras sugerían que debía tener cuidado con la exposición al sol, ofreciendo aplicar protector solar más tarde si era necesario. Seriel se sonrojó de inmediato, el calor subiendo a sus mejillas mientras intentaba procesar lo inesperado de la propuesta. Kian, que claramente disfrutaba de su reacción, inclinó ligeramente la cabeza, sugiriendo con un tono divertido que también podría cargarla en brazos si temía cansarse. El comentario, tan juguetón como directo, la dejó aturdida, pero antes de que pudiera responder, Cassel intervino con un leve destello de celos, exigiendo que dejaran de hablar y se dirigieran al lago. El lago resultó ser aún más hermoso de lo que Seriel había imaginado. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el vasto y tranquilo espejo de agua rodeado de árboles frondosos y flores silvestres. Incluso Cassel, que solía ser más reservado, no pudo ocultar su asombro. Kian, complacido por sus reacciones, confesó que había soñado con traerla allí desde hacía mucho tiempo. Era un lugar que guardaba un significado especial para él. Y ahora, con ella y su hijo, finalmente podía cumplir esa vieja promesa. Sus palabras, tan sinceras como inesperadas, hicieron que el corazón de Seriel latiera con fuerza. Había algo en la forma en que sonreía, tan llena de satisfacción y calidez, que hacía imposible que ella apartara la mirada. El paseo en bote transcurrió con una serenidad casi mágica. La superficie del lago era un lienzo perfecto, reflejando el azul del cielo y las siluetas de los árboles que los rodeaban. Cassel, sentado entre sus padres, se divertía observando el agua mientras ellos disfrutaban de su compañía. Pero de repente, Seriel sintió un vacío incómodo. Sus manos se movieron instintivamente, buscando algo que sabía que debía estar allí. Con una punzada de alarma se dio cuenta de que había olvidado la comida preparada para el picnic. El deseo de volver a la orilla para buscarla surgió de inmediato, pero antes de que pudiera proponerlo, Kian, que había estado observándola con atención, rompió su silencio con una sonrisa. Sus palabras, cargadas de una mezcla de ternura y diversión, hicieron eco en su mente. Todavía eres tan descuidada. La frase la detuvo en seco. Por un instante, su mente retrocedió en el tiempo, como si esas mismas palabras hubieran resonado antes, en un lugar y momento distinto. Las imágenes eran borrosas, pero casi podía sentir la calidez de una mano ayudándola a levantarse del suelo, el eco de risas jóvenes, y un rostro que ahora parecía el del hombre frente a ella. Sacudió ligeramente la cabeza volviendo al presente. ¿Habré escuchado eso antes?, se preguntó, pero decidió no insistir. No quería arruinar el ambiente que habían construido con tanto esfuerzo. En cambio, con una expresión de falsa indignación, cruzó los brazos y dejó escapar un suspiro teatral dándole a entender que no podía creer que no le importara nada que ella hubiese preparado la comida para ese momento tan especial. Las palabras hicieron que Kian frunciera ligeramente el ceño. Había un brillo en los ojos de Seriel que él reconocía como parte de su característico sentido del humor, pero no pudo evitar sentir una punzada de culpa. A punto estuvo de decir que eso no era verdad, pero antes de que pudiera decir algo, Seriel lo interrumpió.
dejando que una sonrisa traviesa se dibujara en sus labios. Te perdonaré, pero solo si nos llevas a comer algo delicioso. El peso en el pecho de Kian desapareció al instante, sustituido por una sonrisa amplia y genuina. Era una expresión tan sincera que incluso Seriel, que intentaba mantener su fachada de molestia, sintió que el calor subía a sus mejillas. Por supuesto, haré lo que tú quieras. Respondió él mirándola con una mezcla de ternura y diversión. La calidez en su voz y la facilidad con la que aceptó su castigo hicieron que Seriel bajara la mirada, sintiéndose más feliz de lo que quería admitir. El bote continuó su camino, y aunque el olvido de la comida podía haber arruinado el día, terminó siendo una excusa perfecta para que la familia compartiera más risas, palabras y pequeños momentos llenos de complicidad. El restaurante al que llegaron era acogedor, con una atmósfera cálida que contrastaba con la frescura del lago que habían dejado atrás. Seriel, aún algo avergonzada por el incidente con la comida en el bote, aprovechó el momento para disculparse con Castle. Le explicó que el paseo había sido más corto de lo planeado y que no había salido como ella esperaba. Sin embargo, para su sorpresa, Castle negó rápidamente que aquello fuera un problema. Con una sonrisa que reflejaba su sinceridad, el niño afirmó que se había divertido mucho. Habló del agua cristalina, del viento fresco que acariciaba su rostro y, sobre todo, de lo mucho que había disfrutado charlar con ella. Incluso sugirió que la próxima vez podrían explorar otro lugar juntos. Las palabras de Castle emocionaron profundamente a Seriel. Había algo en su tono tan dulce y natural que derritió su corazón. Cuando el niño empujó suavemente un plato hacia ella, y con una expresión adorable y refinada, dijo: «Madre, prueba esto». Ella no pudo evitar quedar encantada. Castle era, sin duda, una mezcla perfecta de inocencia y ternura, algo que hacía que cada pequeño gesto suyo pareciera extraordinario. Mientras Seriel disfrutaba del momento con su hijo, Kian, que había permanecido en silencio observando la escena, no pudo evitar sentirse invadido por una sensación incómoda. Aunque su rostro mantenía la compostura, la ligera rigidez en su postura delataba su pequeño ataque de celos. Castle recibía toda la atención de Seriel, incluso cuando ella le daba pequeños bocados de su plato. Y él, por primera vez en mucho tiempo, deseaba ser el receptor de esas atenciones. Como si pudiera sentir sus pensamientos, Seriel, siempre perceptiva, giró hacia Kian con una chispa de diversión en sus ojos. Tomando su cuchara, la llenó con un poco de su comida y en un gesto juguetón pero cargado de intención, se la ofreció al duque. La expresión de Kian pasó de la sorpresa al desconcierto en un instante. Por un momento, parecía debatir entre mantener su dignidad o aceptar el gesto, pero cuando finalmente inclinó la cabeza para probar lo que le ofrecía, su rostro se tiñó de un leve rubor. La calidez del gesto, tan simple pero tan íntimo, hizo que el corazón de Kian latiera con fuerza. No podía recordar la última vez que alguien lo había hecho sentir tan vulnerable y al mismo tiempo tan feliz. Seriel, al notar su reacción, sonrió con una mezcla de ternura y diversión, mientras Castle observaba la escena con curiosidad, sin comprender del todo por qué su padre parecía tan torpe en ese momento. El resto del día transcurrió entre risas y conversaciones ligeras, con una complicidad que solo se fortalecía con cada instante compartido. Cuando llegó la hora de regresar, subieron al carruaje con una sensación de plenitud que parecía envolverlos a los tres. Mientras las ruedas del carruaje crujían suavemente contra el camino, Kian, apoyado en el respaldo de su asiento y con Castle acurrucado en su regazo, prometió con firmeza que habría más días como aquel. La calidez en su voz y la expresión tranquila en su rostro aseguraron a Seriel que hablaba en serio. Con una sonrisa tranquila, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su vida estaba exactamente donde debía estar, entre risas, familia y momentos sencillos, pero invaluables. El carruaje se detuvo frente al palacio y el cansancio del día comenzó a hacerse evidente.
Seriel, aún con Castle recostado en su regazo, lo observó con ternura mientras intentaba decidir si debía llevarlo a dormir con ella esa noche. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, el niño abrió los ojos y con un suave movimiento se incorporó. Con una expresión decidida, rechazó la oferta de dormir con ella, diciendo que tenía un trato con su padre. La mención de un trato la desconcertó y su curiosidad aumentó al ver cómo Kian, desde la sombra del carruaje, intercambiaba una mirada cómplice con su hijo. Seriel no pudo evitar preguntar a qué se referían, pero ninguno soltó prenda. Castle, con una sonrisa traviesa, le dio un beso en la mejilla antes de correr hacia su habitación, dejando a su madre entre la intriga y la ternura. Cuando finalmente llegó a su propia habitación, Seriel sintió una ligera tensión en el aire. Kian estaba allí, esperándola, aunque parecía más nervioso de lo habitual. Se quitó el abrigo con movimientos algo torpes, y cuando ella tocó suavemente su mano para tomarlo de la muñeca, notó que le temblaban los dedos. La expresión de Kian se endureció ligeramente, como si intentara ocultar su incomodidad, pero Seriel decidió ignorarlo. Buscando romper el hielo, le preguntó con suavidad qué le había parecido el día que habían pasado juntos. La pregunta pareció desarmarlo. Su rostro se relajó y un leve rubor apareció en sus mejillas mientras confesaba que había sido uno de los días más felices que podía recordar. Comentó que había disfrutado especialmente al ver a ella y a Castle sonreír tanto, y añadió con orgullo que cumplir aquella vieja promesa le había traído una paz inesperada. Las palabras hicieron que algo en la mente de Seriel se encendiera. Un recuerdo, enterrado bajo capas de tiempo y emociones, emergió con fuerza. En su mente se vio a sí misma, más joven, llorando desconsoladamente en un rincón de su habitación. Su corazón estaba hecho pedazos mientras gritaba al vacío que no volvería a creer en ninguna de las promesas de Kian. La imagen era vívida, sus puños cerrados, sus lágrimas cayendo sin control, y las palabras que repetía como un mantra. No merezco ser feliz a su lado, debo hacer que me odie. Es la única manera de dejar de amarlo. El dolor en su pecho, en ese recuerdo era casi tangible, y Seriel, de vuelta en el presente, sintió cómo el aire parecía abandonarla. Había algo importante en ese momento, algo que explicaba por qué su relación con Kian había tomado el rumbo que tomó. Pero, ¿qué había pasado para que ella llegara a tal extremo? Kian, notando su expresión perdida, dio un paso hacia ella, preocupado. Seriel, intentando reponerse, le lanzó una pregunta que llevaba tiempo queriendo formular. ¿Por qué me amas tan ciegamente? Preguntó con una mezcla de incredulidad y confusión en su voz. Kian no respondió de inmediato. La intensidad de su mirada la hizo sentirse expuesta, como si él pudiera leer cada rincón de su alma. Finalmente, habló con un tono que a la vez firme y lleno de emoción. Porque siempre te he amado, desde el principio. La primera vez que vi tu sonrisa, supe que no podría amar a nadie más. Las palabras, dichas con tanta sinceridad, la dejaron sin aliento, pero a pesar de la calidez que le provocaban, había algo que no encajaba en su mente. Pero te traté tan mal. Su voz se quebró ligeramente. No entiendo cómo puedes amarme después de todo. Kian bajó la mirada un momento, como si recordara algo doloroso, antes de alzarla de nuevo para mirarla directamente. Seriel, aprovechando la oportunidad, formuló la pregunta que realmente necesitaba respuestas. ¿Por qué empecé a tratarte mal? Inquirió con los ojos fijos en los de él. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas. La respuesta que ella buscaba parecía estar en el rostro de Kian. Pero éste, como si estuviera decidiendo si revelarla o no, guardó silencio un momento más antes de dar un paso hacia ella. La tensión que emanaba de Kian era palpable. A pesar de que sus manos temblaban ligeramente, él sostuvo la mirada de Seriel con una mezcla de determinación y nerviosismo. Con voz baja, casi como si temiera romper algo precioso, confesó. Quiero seguir siendo egoísta, Seriel.
No quiero contarte la verdad, no si eso significa arruinar la felicidad que hemos construido ahora. No quiero hacerte daño. Las palabras calaron en Seriel, pero en lugar de sentirse frustrada, sintió una profunda compasión. Su corazón, que antes estaba cargado de preguntas, ahora se llenó de ternura. Sin decir nada, dio un paso hacia él, tomó su rostro entre sus manos y le dio un beso suave en los labios. Te quiero mucho, Kian. Nada cambiará eso. Su voz era firme, pero dulce, como una promesa inquebrantable. Kian la miró con una mezcla de sorpresa y emoción. Por un instante, parecía estar luchando con algo dentro de sí mismo, pero finalmente sus labios se curvaron en una sonrisa tímida. ¿Puedo devolverte el beso? Preguntó, como un niño que pide permiso para algo que anhela profundamente. Seriel soltó una ligera risa, juguetona. Por supuesto. Y así, entre besos y risas, la noche pasó como un suspiro, envolviéndolos en un calor que hacía tiempo no sentían. A la mañana siguiente, Seriel despertó con una determinación renovada. Aunque la noche anterior había sido un bálsamo para su alma, las preguntas seguían rondando en su mente. Aprovechando el momento, volvió a intentar preguntar a Kian sobre su pasado, sobre lo que realmente había ocurrido entre ellos. Sin embargo, él esquivó la pregunta con una destreza casi ensayada, diciendo que tenía mucho trabajo por atender. Aunque su tono era amable, Seriel pudo percibir la barrera que él estaba levantando. Más tarde, intentó obtener respuestas de los sirvientes. Sin embargo, todos parecían haber recibido órdenes claras de ser discretos. Sus respuestas eran evasivas, y su actitud dejaba claro que no iban a traicionar la confianza del duque. Pero Seriel no era alguien que se rindiera fácilmente. Esa tarde, mientras estaba en su estudio, recordó a una vieja amiga, la marquesa, alguien cercana y siempre dispuesta a escuchar. Decidió invitarla al palacio, aprovechando la oportunidad para que su hijo, Radius, pudiera jugar con Castle. Al mismo tiempo, tenía la intención de usar ese encuentro para intentar obtener alguna información. Envió la invitación rápidamente, asegurándose de que todo estuviera preparado para recibir a la marquesa con la calidez y hospitalidad que se esperaba de ella. Mientras observaba a Castle jugar en el jardín desde la ventana, sintió una chispa de esperanza. Si Kian y los sirvientes se negaban a hablar, tal vez su amiga podría ofrecerle alguna pista. Después de todo, alguien debía saber qué ocurrió en su pasado, y Seriel estaba más decidida que nunca a descubrirlo. ¿Te gustó la historia? Darle like y déjamelo saber en comentarios con un corazoncito. Gracias, hasta la próxima.